Hola, buenas noches. Soy la doctora Rosa Busquets, la presidenta de la SEM, y esta noche voy a presentarles y a dar la bienvenida a este nuevo webinar. Quiero agradecer en nombre de la sociedad al doctor Mark Myerson que haya aceptado dar una charla sobre casos complejos en el programa de ayuda humanitaria Steps to Walk. El doctor Myerson, os quiero apuntar que aparece con mi nombre debajo de su pantalla por un problema de conexión. Y también quiero agradecer al doctor Monteagudo, que será el que le presentará ya de moderador de su charla. La doctora Conchi Castro y el doctor Rodrigo Díaz han organizado todo este ciclo de webinares. Y también agradecer a todos los que os conectáis día a día a estas sesiones y, por supuesto, a Cuña Fombona, que siempre nos patrocina y permite que nos conectemos. Muchas gracias. Y ahora doy paso a la doctora Conchi Castro. Buenas noches, como ha dicho Rosa, soy Conchi Castro, presentadora de los webinars de la sociedad. Hoy contamos con la presencia del doctor Mark Myerson, profesor de cirugía ortopédica en la Universidad de Colorado, presidente anterior de la Sociedad Ortopédica de Pie y Tobillo Americana, ha recibido el premio de la AOS de ayuda humanitaria en el 2023, es editor pasado del Foot and Ankle Clinics of North America y es presidente y fundador de Steps to Walk. Él nos hablará de los casos complejos en el programa de ayuda humanitaria. Y la moderación está a cargo del doctor Manuel Monteagudo, que todos conocéis, es el vicepresidente primero de nuestra sociedad. Y con él os dejo para empezar este apasionante webinar. Muchas gracias, Rosa. Gracias, Conchi, también. Y sobre todo, gracias de corazón a Mark. Mark ha sido para muchos de nosotros un mentor, un referente y sigue siendo y seguirá siendo siempre una inspiración para muchos de nosotros en el plano científico, pero sobre todo también en el plano humano. Y cuando creíamos hace tiempo que ya no nos iba a sorprender más, nos sigue sorprendiendo. Creo que la dimensión de la ayuda humanitaria ha trascendido más si cabe que toda su carrera profesional, que es larga y sigue siendo tremendamente brillante y, como os decía, una inspiración para todos. No quiero quitarle más tiempo, realmente queremos disfrutarte, Mark. Muchas gracias por estar aquí y adelante con tu presentación. Gracias. Ok, quiero... Perfecto, ¿pueden ver mi pantalla? Manuel. Sí, sí. Sí, okay, sí, perfecto. Hola a todos. Para mí es un verdadero placer compartir mis ideas hoy con ustedes sobre nuestros programas humanitarios global. Como saben ustedes, hace años desarrollé una fundación sin lucros con el objetivo de proporcionar atención humanitaria en todo el mundo. Cuando desarrollé Steps to Walk, mi goal inicial era simple: realizar cirugía del pie y del tobillo en las comunidades donde había la necesidad más grande. Y para nosotros, como cirujanos ortopédicos, el imperativo es corregir las deformidades. Es lo que hacemos y lo que nos gusta hacer. Pero piense que por un momento en el paciente aquí un niño, ¿dónde es? Aquí está. Este niño en el país donde los discapacitados están condenados. Este niño no podía caminar a la escuela, no tenía potencial de trabajo y la familia sufría. Después de esta cirugía tenía el potencial para convertirse en un miembro productivo de su comunidad. Pero sin embargo, pronto me da cuenta de que aunque esto para nosotros era muy gratificante y para mí como cirujano no haría mucho en todo el mundo en el largo tiempo. Reconocí que para que tengamos un impacto a largo plazo, que el mayor beneficio sería
de la educación de los cirujanos ortopédicos que no tienen acceso a aprender sobre el pie y el tobillo. Y todos están familiarizados con el dicho de que puede darle pescado a un hombre y él comerá solo durante un día. Alternativamente, pueden darle una caña de pescar y él y su familia comerán para siempre. Y es de primordial importancia enseñar a los cirujanos locales y regionales cómo tratar estas deformidades. Y nuestro objetivo hoy en día es tratar a todos los necesitados, pero no podemos hacerlo nosotros mismos, por lo que la enseñanza es esencial. Estos son los sitios en el mundo donde Steps2Walk está trabajando actualmente en 19 países, donde tienen programas anualmente. Al regresar a cada país múltiples veces, mantenemos la continuidad y nos hemos convertido en una organización sostenible. Y el objetivo de la organización es estar disponible en todas las regiones del mundo que sea posible. Y llevamos 4 cirujanos voluntarios internacionales con nosotros en cada programa humanitario. Incluimos también el liderazgo del país anfitrión en cada programa. Es muy importante compartir ideas con los anfitriones locales. Son excelentes cirujanos, pero no tienen mucha experiencia en la reconstrucción de pie y tobillo. Cada programa es similar. El énfasis a lo largo del programa de una semana es la educación. El primer día es una combinación de conferencias y casos y discusión. En el segundo día, examinamos a los pacientes que serán operados, pero también con énfasis en la enseñanza. Luego, en los próximos 2 días operamos en 2 o 3 quirófanos y utilizamos teleconferencias para enseñar las cirugías durante todo el día a los cirujanos que asisten al programa. Como dije, el énfasis de estos programas no puede ser la cirugía. Aunque esto es lo que disfrutamos, es esencial que enseñemos. Después de cada cirugía, uno de los líderes del equipo ingresa a la sala de conferencias para analizar más a fondo cada procedimiento. El último día es el taller de cadáveres, que enfatiza las cirugías que se han realizado durante la semana y lo que refuerza la enseñanza y asegura que estos cirujanos puedan manejar estos problemas de forma independiente. Quiero hablar ahora de las cirugías que realizamos, porque es una decisión muy difícil para nosotros. Es como asignar nuestros recursos. Tenemos que enfrentar, tenemos que encontrar un equilibrio para la corrección de deformidades y la educación de los cirujanos. Evidentemente, los pacientes que más se benefician de estas cirugías son los niños con peores deformidades, pero quizás este tipo de cirugías no siempre ayuden a los cirujanos que están aprendiendo de nosotros, que necesitan aprender más principios quirúrgicos básicos. Entonces, comencemos a compartir ideas sobre las cirugías que realizamos. Aquí está el primer ejemplo de un niño con un pie plano y una deformidad del tobillo en valgo. Se trata de una deformidad muy frecuente,
un tobillo en valgo en niños, aquí asociada a una deformidad severa de pie plano y compresión de la epífisis lateral como consecuencia de una osteocondromatosis. Hay muchos tipos de osteotomías que usamos en niños, similares a las de los adultos, y quizás la más común sería una osteotomía de cuña de cierre medial o una osteotomía de cúpula, ambas realizadas con una osteotomía de la fíbula. Rara vez uso una osteotomía lateral de cuña abierta en niños para corregir un tobillo en valgo. Pero aquí hay otra osteotomía que me gusta mucho, llamada osteotomía de Wiltse. La osteotomía de Wiltse se puede calcular matemáticamente para que el ápice de la cuña determine la magnitud de la corrección. Y la osteotomía siempre se realiza con una sierra, y aquí utilicé la cuña de hueso para una osteotomía, para una osteotomía de cotón, que con frecuencia es necesaria después de una osteotomía de tibia con cuña de cierre medial, porque produce una deformidad en supinación del antepié. Después de retirar la cuña, la tibia distal se impacta en la osteotomía y siempre está muy estable. Aquí se fija con 1 o 2 clavos, que es lo que generalmente usamos en niños para todas las correcciones óseas. Y aquí los pasos de la osteotomía con la fijación intraoperatoria. A veces necesitamos agregar a la osteotomía, en inglés se llama guided growth, con fijación un tornillo por maléolo interno, y a veces también usamos un epifisiodisis, pero este depende a la edad de los niños. Y con las radio X pre, intra y postoperatoria, y el resultado clínico final. Este es un problema inusual. Ambos pies son completamente inestables. Hay poca estabilidad del tobillo, y se puede ver el pie puede manipularse en dorsiflexión y valgo severa. Ella no puede caminar, pero arrastra los pies alargándose a algo para sostenerse. Este es un muy buen ejemplo de dónde debemos pensar en las circunstancias del paciente, la familia, donde viven, y cuál es la mejor manera de brindarles una oportunidad en el futuro. Se trata de un niño discapacitado de 14 años que nunca ha caminado. Y aquí se puede ver la profunda inestabilidad del tobillo. Hay una contractura de Aquiles y de los peroneos, y parece haber alguna función del músculo tibial anterior. Ahora uno tiene una decisión muy difícil. Su madre quiere que ambos pies sean tratados simultáneamente. Viven en una zona rural y una silla rueda no es una posibilidad. Y quizás las transferencias de tendones con osteotomías no funcionarán. Entonces, sin embargo, decidí realizar una artrodesis tibio-talocalcánea bilateral. Usé un abordaje transfibular y es fácil dislocar el tobillo
y esto se fijaron con pines de 3 milímetros y ahora ver que el tendón tibial anterior tira al medio pie dorsalmente y hay inestabilidad, y luego realicé una transferencia de tibial anterior y artrodesis y continué con el otro pie. Y aquí está a los más o menos 5 meses después de la cirugía, caminando de forma independiente por primera vez en su vida. Aquí tenemos una deformidad que es rara en adultos, un astrágalo vertical. Pero con cambios secundarios en el antepié como resultado de la fuerza excesiva del tendón tibial anterior. La clave para la corrección de la deformidad es la misma que en el niño con transferencia del tendón tibial anterior y reducción de la articulación talonavicular. En el adulto, a menudo extirpo o remuevo el escafoides o naviculectomía, lo que luego permite la corrección con una artrodesis talocuneiforme. La clave para la corrección es la transferencia lateral del tendón tibial anterior y que generalmente inserto en el cuboides. Es importante liberar el retináculo extensor para que la línea del tendón tibial anterior esté directamente hacia el cuboides. Y la artrodesis talonavicular, si es posible hacer, se fija con pines de 3 milímetros y he encontrado que es muy difícil usar otros métodos de fijación para esta deformidad. Y aquí está la posición intraoperatoria de la corrección y no es perfecto, pero el antepié es bastante plantígrado. Estos tipos de deformidades pueden ocurrir como resultado de un pie bot no tratados, mielomeningocele o poliomielitis. Es realmente difícil imaginar cómo alguien puede caminar durante 17 años con una deformidad de esta magnitud, lo que me hace preguntarme sobre los objetivos para nuestros pacientes en el mundo occidental. Estos pacientes quieren poder usar un zapato, poder tener el pie plantígrado, poder caminar, ir a la escuela y tal vez incluso poder trabajar. No hay movilidad en el pie ni en el tobillo. Y las opciones de tratamiento son una talectomía, una artrodesis pantalar o tal vez una osteotomía muy grande a través de la parte media del pie, el medio pie, con liberación de tendones. Hay que tener mucho cuidado con el paquete aquí. Para este tipo de deformidades, no me gusta ir directamente a una artrodesis y como aquí muchas veces me sorprende la capacidad de corregir la deformidad con una tenotomía del tendón de Aquiles. Es importante no hacer una gran incisión posterior para alargar el tendón de Aquiles, que será imposible de cerrar. Entonces utilizo una pequeña incisión percutánea vertical, medial o lateralmente. El ápice de la deformidad está en la articulación talonavicular y para corregir esta deformidad muy severa, lo más fácil es realizar una naviculectomía, pero
incluso después de la naviculectomía, todavía no hay movilidad en el pie debido a la deformidad del pie lateral. Y hay que quitar una cuña muy grande de la articulación calcánea cubodea para equilibrar la naviculectomía, y ahora el pie es reducible. Y el pie ahora es plantígrado, pero recuerde que se trataba de una deformidad paralítica y estos pacientes no pueden permitirse una férula. No hay músculos que funcionen para usar para una transferencia del tendón, pero podemos realizar una tenodesis. Aquí, por ejemplo, con procedimiento que usa los tendones tibial anterior y extensor pasados a través de un orificio perforado en la tibia. Y este procedimiento de tenodesis funciona muy bien y si se estira, se puede volver a apretar. Sí. En este joven de 16 años, el problema no es el equino, sino que no se puede alargar el tendón de Aquiles. En muchos de estos niños que tienen deformidad recurrente del pivot, hay un astrágalo superior plano, en inglés flat top talus, y el alargamiento del tendón de Aquiles no se resolverá. Y así que tenemos que corregir la deformidad del tobillo y del medio pie. Primero se realiza una osteotomía supramalleolar con una cuña de cierre anterior. Obsérvese la traslación posterior del tobillo debajo de la tibia para evitar una posición incorrecta del pie debajo de la tibia. Y la deformidad en cabo tratada con una artrodesis de las articulaciones naviculo-cuneiformes y una osteotomía del cuboides con transferencia del tendón tibial posterior, mis procedimientos preferidos para corregir el pie cabo. Y el resultado final muy bonito, con un buen pie plantígrado. Quiero mostrarles un enfoque diferente para el rescate de fracturas o salvataje de fracturas de calcáneo con depresión articular severa que he desarrollado durante estos programas humanitarios. Reconocemos que una artrodesis in situ de la articulación subastragalina no es ideal y es necesario algún tipo de injerto de bloque óseo estructural. Para ciertos tipos de deformidades en la que la tuberosidad está angulada y colapsada, elimino una cuña triangular del calcáneo y añado una osteotomía de traslación a la tuberosidad. El tendón de Aquiles se alarga a través de una incisión lateral posterior vertical y se realiza una exostectomía de la pared lateral del calcáneo. Marco la ubicación de la osteotomía y planifico la cuña con una sierra y se puede ver aquí el uso de la sierra resecando
el hueso en forma triangular. Una vez que se retira la cuña, la tuberosidad se traslada hacia abajo y la deformidad se corrige parcialmente. Ahora es posible utilizar la misma cuña ósea como injerto óseo estructural para mejorar la altura de la articulación subastragalina, así como el ángulo de inclinación del astrágalo. Y estos son los pasos del procedimiento. Y el resultado, con una buena corrección del ángulo de la tuberosidad y la altura del retropié y también la declinación del ángulo del astrágalo. Volvamos a la corrección de la deformidad pediátrica en este niño de 15 años con mielomeningocele. Además de la deformidad obvia del pie, también tiene caderas dislocadas bilateralmente. Sorprendentemente, no tiene neuropatía. Aquí se puede apreciar la rigidez del pie del tobillo y la única solución que tenemos es realizar una talectomía. Es importante entender que tenemos que corregir todas las deformidades de forma aguda y que no podemos utilizar la corrección gradual con fijación externa. Y para la corrección de una deformidad severa en equino, una talectomía puede ser suficiente, pero para el equinovalgo o equinovaro, invariablemente se debe remover más hueso, aquí el escafoides, para obtener un pie plantígrado, y la corrección se obtiene con pines y tornillos para la artrodesis tibio-calcánea. Aunque el pie es un poco más corto, puedes imaginar lo feliz que estaba este niño de poder usar zapatos por primera vez en su vida. Por supuesto, en un adolescente, uno sabe que esta es una colisión tarsiana, pero quiero que reconozcas la severidad de la deformidad. La TAC es fascinante. Por supuesto, vemos el valgo del retropié y la colisión, pero lo que es más difícil es la artritis en el compartimento lateral del tobillo, pero el tobillo está en barro. Y esto solo puede ser una deformidad de tobillo en ball and socket. No sé cómo explicarlo en español, pero ball and socket. El problema adicional es la posición del astrágalo y esta articulación también necesitará corrección. Y hemos demostrado que en una gran serie de pacientes con una articulación esférica, que el tratamiento ideal de la inestabilidad del tobillo es realizar una osteotomía de cuña de cierre medial de la tibia. Y ahora que la tibia está corregida, podemos enfocarnos en el pie. Comencé lateralmente con una transferencia de peroneo corto al largo. Se puede hacerlo percutáneamente sobre la fíbula, pero aquí una incisión pequeña. Es importante evitar una incisión lateral muy larga. Y después continúo todo medialmente. Entonces, se puede ver los tendones y
uso un abordaje del retropié haciendo una artrodesis doble o triple por vía medial. Y se puede ver aquí la corrección de la deformidad. De hecho, fue una osteotomía del calcáneo, lo más cerca posible de la superficie articular, y luego la rotación del pie sobre el astrágalo para corregir la deformidad talonavicular. Y resultado final. Quiero explicar un poco de, además de los programas que ya he compartido con ustedes, también utilizamos la telemedicina para capacitar a cirujanos en regiones remotas del mundo. Ahora estamos muy contentos con esta nueva plataforma que pronto comenzaremos a utilizar la enseñanza en vivo en línea. El plan es que el cirujano anfitrión esté equipado con las gafas inteligentes. Se puede ver en este cirujano en Pakistán usando los anteojos. Y luego el examen y la cirugía del paciente se transmitirán a nosotros, así como a los cirujanos que participan en el programa de una manera muy interactiva. Ahora tenemos 9 de estos programas de telemedicina y los líderes de nuestro equipo pueden capacitar a los cirujanos en regiones remotas del mundo y llevarlos a través de una cirugía paso a paso. Cada cirujano recibe los anteojos por 6 meses y es entrenado semanalmente en varias deformidades. Se puede ver aquí, uso un pin para marcar durante la cirugía exactamente. Este cirujano puede ver este pin enfrente de los anteojos y puede controlar cada paso y paso de la cirugía. Nuestro objetivo es llegar a los niños y adultos más necesitados. Estamos avanzando rápidamente la potencial de la atención a los pacientes, el servicio humanitario y la educación ortopédica. Al mismo tiempo, ampliamos el alcance de nuestro trabajo para proporcionar una programación actualizada y eficaz. Estas experiencias son muy gratificantes. Un video de una niña con artrogriposis.
Entonces, me gustaría ofrecerles a todos la oportunidad de participar en nuestra organización como cirujanos voluntarios. Por favor, utilicen este código QR y tomen una foto que lo llevará directamente a nuestro sitio web. Espero un momento para ustedes. Y finalmente, espero que hayan disfrutado este otro código QR. Espero que hayan disfrutado de esta presentación y les pido que consideren apoyar nuestro trabajo humanitario. Somos una organización sin fines de lucro y necesitamos todo el apoyo financiero que podamos obtener. No recibimos un salario y solo a través de la generosidad de personas como ustedes podemos marcar una diferencia en el mundo. Muchísimas gracias a ustedes. Okay. Muchas gracias, Marc. Sí, Excelente, Marc. Muy bueno. Mientras llegan las preguntas del chat, me gustaría hacerte una pregunta inicial. ¿Cómo fue tu idea inicial? ¿Cuándo hizo clic tu cabeza y dijiste, tengo que hacer algo diferente? ¿Cómo fue? Manuel, sabes que después de más o menos casi 40 años en ortopédica, traumatología, me di cuenta que hay mucho más en mi carrera que necesitará hacer. Entonces decidí hace 20 años, me gustó mucho participar en programas humanitarios. Y hace 9 años, cuando trabajé en Sudáfrica, me di cuenta que hay una necesidad muy, muy importante en mi vida para continuar con una carrera nueva. Y está casi como una luz. No puede explicar más, pero todavía persiste la pasión participar en estos programas mundial. Fantástico, Marc. Y otra de las cosas también en un mundo de grandes medios en el que tú te movías con implantes muy sofisticados, intraoperative CT scans, todo tipo de cosas, weight bearing CTs, es decir, todos los medios técnicos, de repente llegas y no hay luz, solo tienes K-wires, no tienes tal. Bueno, tardaste mucho en adaptarte a la nueva situación. ¿Qué fue lo que más, cuándo rompiste la barrera de decir, bueno, pues creo que esto hay que hacerlo de cualquier forma y seguro que producimos un gran impacto? Hoy en día tenemos acceso en el mundo, particularmente donde trabajamos, a implantes, a todos los implantes, pero me di cuenta que tal vez no sea necesario. Usamos pines, K-wires y en adultos también. Con las cirugías en niños siempre usamos pines, no más, no es necesario. Pero también en adultos es casi como un círculo. Avanzamos, empezamos, recuerdo en los 80, cuando empezamos, sí, usamos 83 pines, 85, tal vez tornillos, las 90, placas y fijadores y hoy en día uso pines y es muy interesante y tal vez no sea necesario usar implantes costosos y no son disponibles.
Sí. creo, en la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica estamos promoviendo las muchas organizaciones de ayuda humanitaria que antes funcionaban de manera muy desconectada y cada vez aumentamos más las ayudas para estas organizaciones. Estamos ahora en un proceso de poder autorizar que los residentes de cirugía ortopédica puedan tener una rotación, un rota por estos países, por estas organizaciones y que sea reconocido por el Estado. ¿Qué papel ves tú? Porque sabemos que necesitan cirujanos con experiencia, pero ¿crees que los residentes deberían implicarse? Es muy importante que los residentes y fellows participan con nosotros en los programas y la verdad es que tenemos fondos para ayudar a los residentes y fellows que quieren, se pueden aplicar en nuestro sitio web para asistir a algunos programas. Es muy fácil y quiero soportar particularmente fellows con interés en peer-to-peer. La dificultad para nosotros es balancear la necesidad de los fellows y cirujanos con conocimiento de peer-to-peer con los cirujanos mundial donde trabajamos, pero hay mucho interés de fellows y residentes mundial y podemos soportarlos. Entiendo. Y otra cosa, pasando a un tema ya más técnico, más de cirujano, tú habías hecho todo tipo de cirugías complejas, reconstructivas, muchas osteotomías. Eres además el inventor de muchas técnicas que todos hemos seguido y que hemos realizado. Y sin embargo nos presentas cosas nuevas que sigues aprendiendo, muchas desarrolladas por ti, con tu ingenio. ¿Cuál de todas las cosas nuevas que has ido haciendo, cuál es la que más rentabilizas o la que más capacidad de rentabilidad tienes en deformidades extremas, que es algo que ahora haces mucho y que antes hacías menos? Es interesante. Me gusta, me encanta hacer cirugía pediátrica. En mi carrera, claro, hice cirugía en adolescentes, a veces con niños, pero siempre con la pasión de deformidades nuevas, diferentes, para ampliar mi conocimiento. Es importante tratar y a veces estoy un poco out of my comfort zone. Es poco difícil a veces. Hace un mes necesité hacer osteotomías supracondylar del femoral. ¿Cuándo era la última vez cuando hiciste osteotomías del fémur? Pero it's outside of my comfort zone. Pero me encanta. Muy bueno. Otra pregunta también. Durante toda tu carrera también nos has enseñado que es importante analizar los resultados propios y aprender de nuestras complicaciones y aprender de nuestros malos resultados y buenos resultados. Y llama la atención que has sido siempre muy sincero sobre los fracasos de consolidación. Por ejemplo, las artrodesis subtalares. Yo pensaba que fracasaban mucho más que el resto, pero luego tú dijiste que cerca de un 13-14% podían no consolidar. Ahora, con la perspectiva actual, ¿crees que la felicidad del paciente hace que mejoren los procesos de consolidación? ¿Has notado diferencia respecto a las grandes deformidades con medios menos sofisticados? ¿Crees que consolidan más y mejor o crees que siguen existiendo? ¿Cómo puedes decirnos esto? Es una pregunta muy interesante. En mi experiencia en los estados, he tenido una tasa de no unión en artrodesis subestragalina postraumático de más o menos 17%. Pero es difícil explicar
porque hay éxito en esos pacientes. Sabes que es muy raro que tenemos problemas con la herida, que tenemos problemas con infección, y no sé por qué, pero es muy raro. El factor felicidad, Marc. No sé, tenemos seguimiento, es muy importante. En cada programa conseguimos cada mes con los anfitriones y sabemos los resultados, pero es importante reconocer que esos pacientes con deformidades severas solo quieren obtener un pie plantígrado, no más, para usar un zapato, para caminar, ir a la escuela, no más. Sí. Y sí, que son unas expectativas ya enormes para ellos, sí, sí. Sí. Pregunta un amigo común, Gastón. Gastón es un little pregunta que... Quiero decir algo. Sí. Estoy seguro de que todos conocéis muy bien a Gastón. Él es miembro de nuestro consejo asesor médico y ha estado involucrado en la organización de Steps to Walk desde el principio. Tal vez él tiene algunos comentarios. Sí, Gastón dice que sería muy interesante que publicarais los resultados de las cirugías, porque ya tenéis series muy prolongadas, muy grandes, sería muy bueno ver qué resultados, porque has publicado ya algunas cosas sobre las técnicas, detalles técnicos, cómo mejorar algunos aspectos y muy útiles los trabajos que has publicado de cabo varos de grandes deformidades. Sí. Y dice Gastón que sería muy bueno que publicarais los resultados también. Sí, es Eso correcto. Es lo que me comenta Gastón. Gracias, Y luego Gastón. hay otra pregunta también. Nos dicen que, hablando sobre la diferencia de un país a otro y sobre que son cirugías con alto riesgo de complicación y cómo explicáis a las familias el alto riesgo. Y luego nos preguntan también las coberturas legales. ¿Hay algún tipo de legal issues en los países? ¿Cómo estáis cubiertos, Marc? Wow. Ok. Siempre es importante comunicar con las familias. Claro, en la mayoría de los programas es imposible comunicar personalmente porque hablan por ejemplo, en Pakistán hablan Pashtun, Urdu, en India, Hindi, y en África, Swahili. Entonces, yo no personalmente puedo comunicar, pero es importante. La verdad es que aceptan todo. Tenemos la responsabilidad de comunicar la potencial de complicaciones, pero para ellos no importa, solo quieren que continuamos. Recuerdo hace 6 meses en Sri Lanka, cuando examinamos los pacientes, examinamos más o menos 30, 35, pero solo podemos operar 16, 18. ¿Y qué vamos a hacer con el resto de los pacientes? Y dijo que lo siento, pero tiene que esperar tal vez un año hasta que regresamos. Y aceptan, pueden esperar un año. Nuestros pacientes no quieren esperar más de 2 semanas, pero aceptan. Es muy importante la diferencia en las culturas. Sí. Muy interesante. Nos preguntan también
si un cirujano voluntario se apunta en vuestra lista, ¿cómo organizáis los equipos? ¿Cuánto tiempo se tarda desde que uno se apunta voluntario hasta que puede viajar? Cada programa es una semana, entonces en total 8 días, 9 días con viaje. Tienen que aplicar. Hay un proceso, tenemos un comité para revisar aplicaciones nuevas para cirujanos voluntarios en el mundo. Y se lleva 3 meses para revisar todas las aplicaciones y aceptamos la mayoría. Y, por ejemplo, hoy planifico los programas para 24 y en 3 meses empiezo a planificar los programas para 25. Es un proceso. Bien. Sí. Vale. Y en los últimos meses hemos recibido, los que estamos en lista de correos de Steps to Walk, hemos recibido correos presentándonos a nuevos miembros de vuestro equipo. La asociación ha crecido, nuevos puestos de dirección. ¿Cuál es el motivo? ¿Hacia dónde se dirige Steps to Walk? ¿Repites, por favor, Manuel? Sí, no sí, hay una nueva estructura de dirección en Steps to Walk. Hemos recibido mails explicando los distintos cargos de Steps to Walk. Aparentemente, ¿pretendéis tener una difusión mayor? ¿Pretendéis tener mayor impacto en la sociedad? Mañana puedo compartir con ustedes la lista. Es muy fácil y puede distribuir con los miembros españoles. No, es muy fácil. Sí. Perfecto, perfecto. Y luego, aparte de las donaciones individuales, ¿podéis trabajar también las donaciones institucionales de sociedades científicas, de otros tipos de organizaciones? En absoluto. Sí, sí. Vale. Es importante. Y luego también hemos visto que habéis presentado tenéis el proyecto de gafas inteligentes también, de los anteojos inteligentes que presentabas. ¿Crees que eso puede ayudar a llegar a más destinos? ¿Cómo os planteáis esto? Este es muy importante porque necesitamos cirujanos voluntarios españoles que puedan ayudarnos y es muy fácil, no es necesario viajar. Es un poco difícil para nosotros arreglar todo porque si tenemos 9 programas y tenemos una cirugía en cada programa semanal, la organización de todos los cirujanos voluntarios es difícil, pero es posible. ¿A qué hora empezamos? ¿A qué hora? ¿De qué país? ¿De qué tiempo en el mundo participamos? Pero es posible. Quiero preguntar a todos ustedes participar en este programa en particular. Muy bien. Muy bien. Conchi, Rosa, ¿alguna pregunta vuestra? Nos quedan todavía unos minutos para poder cerrar y quería saber si tenéis alguna pregunta vosotras también. Madre mía. Mark Myerson siempre es el que nos enseña que cuando hay que corregir deformidades óseas, no nos olvidemos de los tendones, ¿no? Y de la fuerza que siguen haciendo los tendones a pesar de que hagamos una artrodesis. Eso es Claro. cierto en las deformidades menos importantes y en las más importantes aún más. Más importantes es porque la mitad de nuestros pacientes tiene problemas neuromusculares y si se hace solo una artrodesis, recurre a la deformidad. Es importante balancear el pie y la pierna, muy importante. Casi cada paciente hacemos transferencias tendones.
¿Y esto en los no neurológicos también hay que tenerlo en cuenta? También es importante. Por ejemplo, en un paciente con pie valgo severo, si se hace una artrodesis triple, el peroneo corto se puede producir una abducción importante años después. Entonces, en esos pacientes también, en mi opinión, una transferencia de corto a largo se sirve. En nuestros pacientes es más importante. Cuando se está deformidades neuromusculares. Sí. Gracias. ¿Cómo, Marc, es evidente que hacéis más, probablemente hagas más transferencias tendinosas ahora que hace 20 años? ¿Cómo en situaciones de no disponer de tornillos interferenciales, cómo fijas el tendón al hueso en esas situaciones difíciles en las que no dispones? Sí, uso, es un poco difícil de explicar en español, pero uso un túnel óseo, paso el tendón y debajo del pie uso una gasita y uso un émbolo de la siringa de 50 mililitros. Perforo la siringa o el émbolo y uso 2 o 3 gasas en vez de una ancla o un tornillo de interferencia. Es un suture button casero, ¿no? Es sí, un suture button casero. Sí, sí. Gracias. Y Marc, Marc, cuando en nuestros cursos y congresos hablamos del compliance, del cumplimiento del paciente, ¿tus nuevos pacientes son cumplidores? ¿Se portan bien en los posoperatorios? La verdad es que no sé. Es una pregunta interesante. La diferencia es que los pacientes se quedan en el hospital 2, 4 semanas después de la cirugía. No estamos acostumbrados a Claro. Pero, y una de las preguntas que te quería hacer, que el seguimiento de estos pacientes, luego los médicos locales, los cirujanos locales, ¿están en contacto con vosotros por si surge algún problema o sí, ¿no? La pauta postoperatoria? Sí, estamos en contacto por WhatsApp. Tenemos chat groups en WhatsApp durante todo el año y hay la oportunidad no solo para los anfitriones, pero todos los cirujanos que asisten a los programas participar en este chat groups durante el año con casos interesantes, casos difíciles y continuamos. Tu pregunta es muy importante. Después de las cirugías, si se va y no hay seguimiento, falla todo. Muy importante el seguimiento. De acuerdo. No sé, Manuel. Pues, pero... Empezamos ahora con un programa de outcomes. Es poco diferente los expectativos de los pacientes y los cirujanos, pero outcomes son muy importantes. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Pues estaríamos muchas horas contigo. Tenemos que cerrar, sin embargo. Muchas gracias. Ha sido maravilloso poder contar contigo. Como siempre, un privilegio para nosotros que puedas compartir con nuestra sociedad de pie y tobillo para la que eres un referente. Muchas gracias. Es un placer. Bueno, como siempre, Marc, magnífico. Transmites pasión, conocimiento y nos arrastras a todos, a tantos cirujanos en el mundo. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Rosa. Bye. Bueno, Bye. pues muchas gracias a todos los asistentes, gracias al doctor Marc Myerson y al doctor Manuel Monteagudo, muchas gracias a Acuña Fombona por su soporte. Por esta temporada despedimos nuestro ciclo de webinars hasta el mes de septiembre
y tener que estar pendientes de nuestra página web para saber cuál será el primer webinar. Estad atentos. Buen verano. Buenas noches. Adiós, buenas Adiós. noches a todos. Buenas noches.